Seguimos, ¿ya dijo? ¿Sí? Seguimos estudiando el Sermón del Monte. El miércoles pasado pues estuvimos hablando sobre la enseñanza de Jesús acerca del adulterio y vimos, pues ahora sí que nos dimos un recorrido, ¿verdad? Desde lo que dice la ley de Moisés acerca del adulterio. Eh, pues que en el Antiguo Testamento este pecado era castigado con la muerte, ¿no? Las personas tenían que morir apedreadas, pero bueno, en este nuevo pacto, ¿verdad? Bajo la gracia, todos los pecados son perdonables. Sin embargo, eh, no hay justificación, ¿verdad? Para caer, digamos, en este tipo de situaciones, ¿no? No dice la Biblia lo que generalmente el mundo nos enseña, ¿no? De que un clavo saca otro clavo, ni nada de esas cosas. este, no es la enseñanza bíblica, ¿no? La enseñanza bíblica es la fidelidad en el matrimonio. eh, y esto debido a que el Señor compara la relación matrimonial con la unión de Cristo con la iglesia. Aquí el motivo por el cual el pacto matrimonial es algo tan sagrado, ¿verdad? Ante los ojos de Dios. Y pues hoy vamos a continuar con otro tema. Vamos a continuar con otro tema. Ahí mismo en el Sermón del Monte continuamos. Todas estas enseñanzas de Jesús son del Sermón del Monte. Y pues en el capítulo 5 de Mateo, a partir del versículo 31, dice la palabra: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Son dos versículos, pero necesitamos entender bien el contexto bajo el cual Jesús está dando esta enseñanza. Aquí en la diapositiva les puse otra versión. Dice: ¿han oído la ley que dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio? Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. Necesitamos entender este versículo a la luz del original, para que podamos tener una luz de exactamente qué es lo que el Señor nos quiere decir, porque si lo vemos así a simple vista, ¿con qué idea nos quedamos? Que hay permiso para divorciarse si la mujer es infiel, ¿cierto? Eso es lo que a simple vista en nuestra humanidad pudiéramos nosotros comprender, ¿verdad? Sin embargo, que si alguien se casa con una mujer que está divorciada, por ende esa persona automáticamente está en adulterio. Eso es lo que entendemos, pero ahorita vamos a ver realmente, ¿verdad?, qué es lo que quiere decir este versículo a la luz de la interpretación de toda la escritura. El miércoles pasado estuvimos viendo algunos versículos del Antiguo Testamento y que nos van a servir para nosotros entender qué es lo que está sucediendo y por qué Jesús da esta enseñanza en este preciso momento con estas palabras. Amén. Y en la siguiente diapositiva vamos a encontrar la definición de divorcio según el Código Civil del Estado de México. Dice: el divorcio es la acción
que disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en actitud de contraer otro. Se clasifica en divorcio voluntario, que puede ser administrativo, o voluntario contencioso necesario o causal y unilateral por la vía judicial. Cuando nosotros vamos al Código Civil de cualquier país del mundo, nos habla sobre el divorcio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el matrimonio se efectúa ante las leyes humanas, ¿sí? No solamente ante Dios, ante el altar, sino que un matrimonio también se efectúa ante las leyes humanas. Y hay algo que yo siempre exhortado a la iglesia, y es que nosotros no debemos saber solamente Biblia. Nosotros, como hijos de Dios, debemos saber de todo. Nos decían en el seminario, usted debe ser una persona culta, una persona que lea de todo, no solamente Biblia, porque usted se va a encontrar con muchos argumentos en la vida, ¿sí? Y uno de estos argumentos que nosotros encontramos para el divorcio es precisamente el argumento legal. Y cuando vamos al Código Civil, en el Código Civil hay una larga lista de motivos por los cuales usted puede tomar la decisión de divorciarse, ¿sí? Por ponerles un ejemplo, en el Código Civil dice que si usted encuentra o tiene pruebas, ¿no?, de que su pareja le fue infiel, ¿no?, su pareja adulteró, usted tiene 6 meses para poner una demanda de divorcio. Eso es una causal según la ley, ¿sí? Si usted tiene un esposo que tiene problemas de adicciones, violencia, usted se casó bajo engaño, hay una lista, de N cantidad de situaciones por las cuales legalmente usted se puede divorciar, ¿sí? Y nosotros no debemos estar ignorantes de esas situaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos un consejo, la persona que viene a pedir el consejo ya trae unos argumentos, ¿cierto? Ya los trae argumentos legales, trae argumentos psicológicos, trae argumentos de todo tipo. Entonces usted no debe estar ignorante de esas situaciones. Sin embargo, el argumento que más pesa sobre todos los argumentos es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, para ver un poquito el contexto de este tema, recordemos cómo eran los matrimonios en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús existía lo que era el desposorio, ¿sí?, que era como el compromiso. En este compromiso que hacían las parejas para casarse, a pesar de que todavía no vivían juntos, ya se consideraban casados ante los hombres, ¿sí? Recuerdan la historia de José y María, ellos ya estaban desposados, ¿cierto? Por eso María no podía salir pues con que, no, pues yo estoy embarazada, porque ella estaba en una etapa de desposorio, de que ya estaba comprometida, ¿verdad?, en matrimonio con José. Entonces, esta institución del desposorio era común y duraba más o menos 1 año. En la cultura judía, los judíos pues solían casarse muy jovencitos, ¿sí? Entonces, generalmente, no en todos los casos, pero generalmente los matrimonios eran matrimonios arreglados, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes la historia de Abraham, que mandó a buscar una esposa para su hijo Isaac, ¿cierto? Ahí no le dijeron, a ver si enamórense, no, pues ve allá, busca una mujer para mi hijo, ¿verdad? La que el Señor te diga y la traes, ¿sí? Entonces, muchos matrimonios en esa cultura judía eran matrimonios arreglados.
con fines sociales, con fines políticos, que fueran de la misma tribu, etcétera, ¿no? Se tenían en cuenta varios aspectos, pero generalmente los que hacían el compromiso matrimonial eran los padres, ¿sí? Los padres, inclusive, ¿no? En la cultura occidental, hace muchísimos años, eso todavía existía, ¿sí? Actualmente ya no, pero hace muchísimos años esta era la forma como se manejaba la relación matrimonial. El novio pagaba una dote, ¿sí? Esta dote la pagaba a los padres de la novia en compensación. En la cultura judía, la mujer prácticamente no tenía un valor de independencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer primero era propiedad de su padre y cuando se casaba pasaba a ser propiedad de su esposo, ¿sí? Pero no era como que las mujeres tuvieran un valor o una oportunidad de ellas mismas decidir. Realmente no era así. En el contexto de esta cultura, la mujer estaba muy opacada, ¿sí? El miércoles pasado les decía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la mujer adúltera que le llevaron a Jesús, la ley de Moisés decía que tanto el hombre como la mujer debían ser apedreados hasta morir. Sin embargo, estos fariseos, escribas que llevaron a la mujer adúltera ante Jesús, para decirle que la ley de Moisés ordenaba apedrearla, solamente llevaron a la mujer, pero no llevaron al hombre cuando la ley decía que ambos debían morir, ¿no? Entonces, así podemos ver infinidad de ejemplos de que pues prácticamente la mujer estaba muy desvalorizada en este tiempo, ¿no? Dice Génesis 29:15, dice: entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de cómo Jacob trabajó, y trabajó 7 años, pues supuestamente por Raquel, pero al final el día de la boda le entregaron fue a Lea, y tuvo que trabajar otros 7 años para su suegro, para que le diera finalmente a Raquel, porque pues esto era lo que se acostumbraba, ¿no? Dice, por ejemplo, en Génesis 34, 11 y 12, Siquén también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Entonces, esto de la dote era algo que se acostumbraba, así eran los matrimonios en este contexto histórico donde Jesús está diciendo estas palabras, ¿no? Y por medio pues del pacto matrimonial, entonces el hombre llegaba a ser señor de su esposa. Así era la situación. Les traje varias versiones de la Biblia con el mismo versículo y quiero que observen bien, porque necesitamos entender esto, ¿sí? Y no nos quedemos solamente con la idea de lo que dice Mateo 5, ¿verdad? De que si la mujer es infiel, ¿sí?, entonces el marido tenía derecho a darle carta de divorcio. Fíjense, aquí hay un cuadro, ¿sí lo pusieron? Y ahí tengo la Reina Valera 1960, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia Dios habla hoy y Palabra de Dios para Todos, que es una versión de la Liga Bíblica. Y fíjense ustedes los detalles, fíjense. Reina Valera revisada dice: también fue dicho:
Cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos a ver qué dice la Nueva Versión Internacional. Dice, se ha dicho, el que se divorcia de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Nueva Traducción Viviente dice, han oído la ley que dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio. Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. Dios habla hoy. También se dijo, cualquiera que se divorcia de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que si un hombre se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, eso dice Dios habla hoy, la pone en peligro de cometer adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Y palabra de Dios para todos dice, también se dijo antes, cualquiera que se divorcie de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero ahora yo digo que el hombre que se divorcie de su esposa, a no ser en caso de pecado sexual, hace que ella cometa adulterio. El hombre que se case con una mujer divorciada también está cometiendo adulterio. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿Por qué esta disparidad? Les voy a dar la razón, el motivo por el cual las distintas versiones nos van a decir casos de inmoralidad sexual, infidelidad, fornicación, unión ilegal, pecado sexual. Esto sucede, amados hermanos, debido a que la palabra que hay originalmente en este versículo, la palabra original en el griego es la palabra porneia, ¿sí? Y esa palabra significa todo esto. O sea, todas estas versiones son correctas. Esa palabra porneia significa todo esto, pecados sexuales en general, ¿sí? El más conocido, la fornicación, ¿no? Es el más común, por llamarlo de alguna manera, pero hay N cantidad de pecados sexuales que ahorita los vamos a ver, ¿cierto? ¿Qué era lo que sucedía? Antes, la siguiente diapositiva, hermano. Antes de la ley de Moisés, cuando todavía no había un orden, cuando todavía no había una ley de Moisés, ¿qué hacían los hombres? Pues simplemente abandonaban a sus esposas como si fueran un objeto. No había límites y se abusaba mucho de la mujer, porque no había nada que regulara esta situación. ¿Qué hacía un hombre? Pues ya no me gustas, te dejo, te abandono, por cualquier motivo. Y no había nada que regulara esto. Con la ley de Moisés, la realidad es que Dios lo que hizo fue proteger en cierta manera los derechos de la mujer. Y vamos a ver por qué. Porque una mujer dependía totalmente de su esposo. ¿Estamos de acuerdo? Y si un hombre la dejaba, la abandonaba a su suerte, pues prácticamente esa mujer quedaba en un estado de abandono total, lo cual no era justo, ¿verdad? En caso de que pues la mujer no hubiera hecho nada, que su esposo la abandonara. Cuando se estableció la ley de Moisés,
vinieron varias leyes para regular este tipo de situación y vamos a verlo, vamos a leerlo. Vámonos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 22, del 13 al 21, dice la palabra. Ay. Espérenme. Dice, cuando alguno tomare mujer y después de haber llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. He aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare verdad que no halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, esta fue una de las cosas que se estableció durante la ley de Moisés. Cuando una mujer se casaba, ¿cierto?, tenía que ser pues virgen, ¿sí? Si la mujer, si pues la noche de boda, ¿verdad?, el esposo encontraba que la mujer no era virgen, entonces él iba y la acusaba con los ancianos, ¿sí? Y la mujer tenía que mostrar la prueba de su virginidad. ¿Cuál era la prueba de la virginidad? Una sábana, así literalmente, una sábana, ¿no? Eso es lo que significa en el original, una sábana con pues las manchitas, ¿verdad?, que probaran que efectivamente la mujer era virgen. Si la mujer no era capaz de comprobar eso, entonces la acusaban, ¿sí? No, pues tú engañaste a este hombre, entonces tú cometiste fornicación, ¿sí? Y esa mujer era apedreada. Pero si resultara de que el hombre mintió para deshacerse de la esposa porque la aborreció después de que estuvo con ella, ¿sí?, entonces el que era castigado era el hombre. Entonces aquí ya se puso un candado, ¿verdad? ¿Cuál era ese candado? Pues que ya el hombre no iba a ir nada más a decir, no, pues yo la aborrecí y le doy carta de divorcio porque sí, ¿sí? No, ahora tenía que probarlo, ¿sí? Entonces, en cierta manera, esto protegía a la mujer, porque ya no era solamente la palabra del hombre, ahora el hombre tenía que mostrar pruebas de que efectivamente eso que estaba diciendo era así, ¿sí? ¿Qué otra cosa se estableció? Por ejemplo, para los reyes, ¿verdad? Era común en la cultura la poligamia, ¿sí? Que un hombre tuviera varias mujeres, simplemente con que tuviera el recurso económico para tenerlas. Vemos un rey David con muchas mujeres, vemos un rey Salomón con muchas mujeres. Esto no era la voluntad de Dios, pero era algo que culturalmente los hombres hacían, y principalmente los hombres que tenían poder económico, ¿sí?
Mas no quiere decir que Dios estuviera de acuerdo con este tipo de prácticas. Entonces en Deuteronomio, cuando Dios establece las leyes para los reyes, dice que el rey no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonarán para sí en abundancia. Y tenemos en el capítulo 24, dice en el versículo 1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en ese contexto histórico? El hombre quería dejar a la mujer por cualquier cosa, ¿sí? Porque la ley decía cualquier cosa indecente que usted vea en la mujer, eso ya va a ser suficiente para que vaya y se divorcie de ella y la saque de su casa. Pero entonces, ¿qué hizo el Señor para proteger a la mujer? Ah, tú la estás dejando porque según tú ya hallaste en ella algo indecente. Ah, bueno, pues resulta que esta mujer entonces saliendo de tu casa está en todo el derecho de ir y casarse con otro hombre. ¿Sí? Pero si ese otro hombre con el que ella se case se muere, olvídate, tú ya más nunca tienes derecho de volver a estar con esa mujer. Eso es lo que decía la ley. Entonces, lo que podemos ver es que la realidad es que el Señor estaba protegiendo en cierta manera a las mujeres de tanto abuso que había por parte de los hombres en aquella cultura, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedía? Pues que el hombre tenía que pensarlo 3 veces, ¿verdad? No, pues no la voy a dejar por cualquier cosa, porque pues si la dejo, si me divorcio de ella, pues ya el Señor no me da oportunidad de que yo pueda estar con ella, y el Señor le da la libertad de que vaya y se case con otro, ¿sí? Entonces, ante esa ley, pues obviamente que el hombre tenía que pensarlo, ¿verdad? Porque no era así como que pues te dejo y bueno, ya me arrepentí, ahí voy por ti, ¿no? No, así no aplicaba, ¿no? Si se divorció, olvídela, ¿no? Porque pues ya es libre, y si ya se casó con otro, pues ya perdiste, ¿no? Entonces, vemos nosotros, ¿verdad? Cómo al final el Señor desde el Antiguo Testamento va estableciendo límites, ¿sí? No es así como que, bueno, lo que yo pienso, lo que yo considero, ¿no? El Señor estableció límites y estableció reglas, ¿no? Y vemos nosotros en el Antiguo Testamento, hombres que efectivamente, ¿no? Como Abraham, como Jacob, como Elcana, que practicaron la poligamia, pero la enseñanza que nosotros podemos sacar de todas las historias de estos varones es que eran hogares infelices. ¿Por qué? Por el pecado que se estaba cometiendo, porque era algo, ¿verdad?, que no estaba dentro del orden y dentro de la voluntad de Dios, porque ya vimos el miércoles pasado que el matrimonio es un pacto, y es un pacto entre un hombre y una mujer, ¿verdad? No entre 5 mujeres y un hombre, es un pacto entre un hombre y una mujer, que simbolizan la relación o la unión de Cristo con la iglesia. Amén. Entonces, todos estos hogares donde hubo este tipo de situaciones, pues hubo amargura, hubo enojo, hubo consecuencias. ¿Por qué? Por el pecado. Amén.
Ahora la pregunta sería, ¿era entonces el adulterio una causa de divorcio? Básicamente, si nos vamos a la ley de Moisés, no había chance de que un adúltero se divorciara, porque el adúltero lo mataban. Ya después de muerto, pues que te ibas a divorciar, ¿no? O sea, el castigo del adulterio era la muerte, ¿sí? Deuteronomio 22:22 dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, y así quitarás el mal de Israel. Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces la consecuencia del adulterio bajo la ley de Moisés no era el divorcio, era la muerte. Era la muerte. Aquí no había otro chance, ¿no? Mientras fueran sorprendidos, ambos tenían que morir, ¿sí? Tanto el casado o la casada como la persona que estaba con esa persona, fuera esa persona soltera, casada, lo que sea, ¿verdad? Porque el que estuviera con la casada o el casado, independientemente de su estado civil, también comete adulterio. Entonces la consecuencia era la muerte. Uh-huh. Y habían dos, siempre a lo largo de las escrituras, ha habido rabinos y ha habido diferentes líneas de pensamiento. Eso lo vimos una vez cuando estudiamos la historia de la iglesia, ¿cierto? Varias líneas de pensamiento, y esas varias líneas de pensamiento interpretaban la ley de Moisés, pues de diferente manera. ¿Qué sucedía? Pues bueno, Jesús viene a traer más luz, ¿verdad?, acerca de cuál es la voluntad de Dios sobre este asunto. En ese momento, en tiempos de Jesús, había dos escuelas rabínicas de interpretación bíblica. Estaba la escuela de Shammai y estaba la escuela de Hillel. La escuela de Shammai decía que el hombre no podía despedir a la mujer a menos que cometiera un caso de infidelidad, cosa que era imposible por la misma ley que decía que quien adulteraba debía morir apedreado, ¿sí? Entonces la interpretación más difundida era la de Hillel, que era otro rabino, y este interpretaba que el hombre podía despedir a su mujer por cosas tan triviales como que no sabe cocinar, no sabe lavar, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Los hombres querían divorciarse de las mujeres, de sus esposas, por cualquier cosa, ¿sí? Ellos decían, bueno, pues Moisés permitió que yo repudie a mi esposa. Ah, bueno, pues yo te repudio porque no sabes cocinar, yo te repudio porque no sabes lavar, yo te repudio porque, por lo que sea, ¿sí? Por lo que sea, porque el pecado siempre ha estado vigente, amados hermanos. El pecado no es cosa de ahorita, el pecado está desde Adán y Eva, ¿sí? Y desde que el hombre cayó, todos los seres humanos, ¿verdad? En todo fue imputado ese pecado. Toda la raza humana tiene una naturaleza pecaminosa. Y en esta naturaleza pecaminosa el hombre quería darle carta de divorcio a su esposa por cualquier situación, por cosas que no eran relevantes, por cosas que no tenían nada que ver, ¿no? Entonces, ellos en ese contexto querían divorciarse por motivos que eran indebidos, ¿sí? Y este repudio, ¿no?, en este contexto de matrimonios, cuyos muchos matrimonios eran matrimonios arreglados, ¿verdad?, por los padres, era algo impensable, porque pues también se movían otro tipo de intereses en los matrimonios, ¿sí? No era una cuestión de que, como hoy, ¿verdad? Hoy la gente dice, ¿por qué se divorció? No, es que se acabó el amor, ¿no? Muchos dicen eso, pero pues si nosotros nos vamos al contexto
de lo que la palabra enseña, de lo que la palabra dice, pues estamos de acuerdo de que pues ni siquiera se trata de un asunto de amor, porque estas parejas cuando se casaban, o estos adolescentes cuando los casaban, a muchos no los casaban por amor. Entonces no era eso lo que los motivaba a estar juntos. Lo que los motivaba, ¿sí?, a permanecer unidos era el pacto que ellos habían hecho, nada más y nada menos que ante el Dios soberano. Y un pacto ante Dios para un judío no es cualquier cosa. De hecho, el próximo miércoles vamos a hablar, ¿verdad?, de Jesús y las promesas, que es la enseñanza que sigue ahí en el Sermón del Monte. Un pacto delante de Dios no es cualquier cosa, no es cualquier palabra que se la lleva el viento. Un pacto delante del Señor era algo sagrado. No era cuestión de que pues que todavía te amo, ya no te amo, ¿no? La florecita, si me ama, no me ama, si me quiere, no. No, 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 no. No se trataba de eso. Se trataba de que había un pacto delante del Dios de Israel de permanecer unidos, ¿sí? Y de que lo que Dios había unido, nada podía separarlo. Esa era la cuestión. Ahora, el Señor, en este versículo, cuando dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, la palabra que Jesús está ocupando ahí en el original es la palabra griega porneia, que encierra cualquier tipo de pecado sexual, no solamente la fornicación. Si nosotros pensamos en fornicación, entonces este caso, según la ley de Moisés, podríamos aplicarlo, ¿cierto?, a aquella mujer que se casó con su esposo y lo engañó no siendo virgen, que ya había fornicado, ¿cierto? Sin embargo, si nosotros nos vamos al original de lo que es la palabra porneia, eso encierra muchos pecados sexuales. Y en eso es que yo quiero que nosotros pongamos nuestra atención, ¿verdad? Que pecados sexuales hay muchos, pero hay N cantidad de pecados y aberraciones sexuales. No solamente la fornicación. Por ponerles un ejemplo, una mujer que casada, ¿no?, que encuentra a su esposo con otro hombre, eso no le podemos llamar fornicación. Sin embargo, si nos vamos al original, es un pecado sexual, ¿no? Es un pecado sexual y es común, ¿eh? Desafortunadamente, tristemente, es común, es común. Entonces, hoy en día, amados hermanos, en este contexto, en esta sociedad tan corrompida, ¿sí?, encontramos N cantidad de pecados sexuales que perfectamente se ajustan a esa porneia del cual habla las Escrituras. N cantidad de cosas. ¿Sí está la diapositiva? Ah, bueno. Dice, aparte también Pablo nos da más luz acerca de este tema. Si vamos a la primera carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios Pablo habla mucho acerca del matrimonio, porque el pueblo de los Corintios tenía mucha duda. Había mucha depravación sexual, no hemos hablado acerca del contexto bajo el cual estaba la iglesia de Corintios. Y Pablo les escribe una carta, ¿sí?, despejando dudas acerca del matrimonio. Dice primera de Corintios 7, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a las demás yo digo, no el Señor,
Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. En otras palabras, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Lo que mismo que sucede hoy en día. Mujeres creyentes, esposos inconversos, ¿sí? Esposos creyentes, esposas inconversas. Y Pablo les dice, o sea, eso no es motivo para que usted vaya y se divorcie. Al contrario, ¿no? Y no lo dice solamente Pablo, lo dice también la carta de las cartas de Pedro. Dice, si su esposo inconverso, perfectamente, no tiene ningún inconveniente, ¿verdad? Con usted siga viviendo con su esposo, no se separe. Al contrario, ¿verdad? Dice Pedro, por tu conducta tu esposo será ganado para el Señor, ¿no? Al revés, esposo creyente, esposa no creyente, Pablo le dice, no te separes, ¿verdad? Pero es que hay otro tercer panorama, ¿sí? Hay el panorama de la mujer creyente con esposo inconverso y pues sigue en su matrimonio sin problemas, ¿verdad? Está el caso de del hombre creyente con esposa inconversa y continúa en su matrimonio sin problemas. Pero está el caso, ¿verdad? De hombre o mujer creyente que su pareja le dice, pues, no, y son pleitos, ¿no? Diarios, por la iglesia, por el Señor, ¿no? Yo he conocido casos inclusive, en los que hubo una mujer conocida, ¿no? Que llegando a su casa, pues el esposo ya le tenía las maletas en la puerta, llegando un domingo del culto, con sus hijos, ¿no? El esposo ya le tenía la maleta, ¿no? Entonces, en estos casos dice Pablo, ¿no? Si el incrédulo se separa, o sea, si ya es una situación que él ya definitivamente no, te corrió, no quiere nada contigo porque estás, con el Señor, pues tampoco, pues sepárate, ¿no? Dice, no está el hermano sujeto a servidumbre en semejante caso, ¿no? Y bueno, hay situaciones en las que también, ¿verdad? Pues ya es insostenible la situación, ¿no? Entonces, al final, amados hermanos, eh, este es un tema para que hay que pedirle al Señor muchísimo discernimiento, porque hay tantos casos y cada caso es un caso particular y no se puede generalizar, ¿sí? Nosotros como pastores tenemos que analizar cada caso, ¿verdad? Otra situación, ¿no? Hay cónyuges que sufren abuso, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia acerca de una mujer casada con un hombre que es abusivo físicamente, ¿no? O del esposo de una abusadora de sustancias fuera de control, o peor aún, un cónyuge casado
con alguien con intenciones violentas o criminales. La Biblia dice que los cónyuges deben permanecer en un matrimonio abusivo. No, no es eso, el plan del Señor para un matrimonio, ¿no? El abuso físico es algo inaceptable. Si usted o sus hijos sufren abuso físico, es necesario ir a un lugar seguro, amados hermanos. Yo como pastor no le puedo decir, no, pues ya espera que te mate, ¿no? Y obedece al Señor. No, hoy día hay mucho feminicidio. Hoy día hay gente demasiado violenta, hoy día hay gente criminal, o sea, cuántos casos no vemos, ves, a diario, ¿no? Es algo diario, ¿no? De hombres que asesinan a sus esposas, que asesinan a sus hijos, ¿no? O sea, hay personas que son extremadamente violentas, hay personas que tienen problemas psiquiátricos fuertes de conducta, que realmente son una amenaza para la sociedad. Eso es una realidad. Eso es una realidad, ¿no? Entonces, Dios, ¿verdad? El plan de Dios es que el matrimonio sea una bendición, ¿no? Y en el diseño de Dios nunca se ha incluido ni el abuso, ni la violencia, ni el maltrato físico, ¿no? Incluso el abuso emocional, aunque no deja marcas externas, puede lastimar el corazón, la mente y el alma de una persona. Proverbios 22:3 dice que el prudente ve el peligro y lo evita, ¿no? El avisado ve el mal y se aleja, ¿no? Entonces, yo en nombre del amor no voy a esperar que me maten. Yo en nombre del amor no voy a esperar que me hagan pedacitos y me vayan a arrojar en una maleta en un río como vemos todos los días en el noticiero, cuando estoy viendo que es un hombre supremamente violento, ¿no? O mujer, porque pues también hay mujeres violentas, también hay mujeres que parece que se salen fuera de sí y es una cosa impresionante que no se pueden controlar. O sea, hay hogares que ya no son hogares, ¿no? Hogares donde prima la violencia, donde hay situaciones muy terribles y peligrosas, inclusive para los niños, ¿no? Entonces, en este caso, ¿verdad? La separación es por seguridad. Y hay situaciones así de extremas, ¿no? O sea, porque no tampoco no nos podemos poner una venda en los ojos y decir no pasa, porque sí pasa, ¿no? Y yo en lo personal, lo veo todos los días, me impactó mucho una vez que llegó una mujer a mi consultorio que el esposo la arrastró del carro. Dice ella que como 4 casas y la muchacha llevaba todo esto así en carne viva, carne viva. O sea, hay violencia, hay violencia, hay violencia. Yo lo veo aquí todos los días, ¿no? Mujeres, los ojos. Otra, eh, el esposo le rompió las costillas. Otra, el esposo le hizo unos balazos. O sea, N cantidad de situaciones de violencia que donde una mujer está en peligro de muerte. En peligro de muerte, ¿no? Entonces, este, aquí, la, 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 la mejor opción, ¿verdad? Lo ideal sería que esa persona que tiene esos problemas de violencia busque ayuda, ¿verdad? Porque bueno, tampoco vamos a decir que no tienen solución. En Cristo todo es restaurable, ¿verdad? Y hemos visto también milagros que el Señor hace porque en Dios todo es restaurable. Entonces, si esa persona busca ayuda, se arrepiente y esa relación es sanada, gloria a Dios, ¿verdad? Pero si estamos dentro de un marco de un esposo que es abusivo, que no se arrepiente, que no busca ayuda, entonces pues la esposa o la persona sigue en peligro. Ajá. Y mientras estas personas no busquen una ayuda, pues esa otra, el esposo o la esposa, vivirán en un constante peligro. Entonces, este,
Y bueno, pues son las situaciones, ¿verdad?, que nos marcan a lo largo de la palabra sobre el divorcio. Ujú. Pero eh, em, lo ideal, amados hermanos, es que este tipo de situaciones no ocurran, porque no es el plan del Señor, no es el diseño del Señor. ¿No? Ya lo explicamos el miércoles pasado, no voy a repetir, pero el matrimonio es un pacto sagrado, sagrado delante del Señor, ¿verdad? Entonces, este tipo de decisiones como que vamos a divorciarnos no son cosas que se deban decidir con ligereza, no son situaciones para decidirlas con ligereza. Se necesita mucho discernimiento, se necesita la ayuda del Espíritu Santo de Dios, porque no son situaciones para decidirlas con ligereza, ¿sí? Dicen, eh, hoy en día, fíjense que yo he escuchado que muchos matrimonios cuando se enojan, lo primero que dicen es, vamos a divorciarnos, ¿no? Y yo estoy segura que usted lo ha dicho por lo menos una vez en su vida. Vamos a divorciarnos, ¿no? En un pleito así bien grande. No, ya, no te soporto. Vamos a divorciarnos, ¿no? Pero, amados hermanos, yo entendí que en el momento en que usted pronuncia esa palabra dentro de su hogar, usted está invitando al enemigo, así literalmente se lo digo. Usted está invitando al enemigo a que entre y haga estragos en su matrimonio. Si usted ama a su esposo, si usted ama a su esposa, si los conflictos que están viviendo son situaciones que se pueden resolver, de verdad, amados hermanos, nosotros como hijos de Dios en nuestros matrimonios ni siquiera deberíamos de pronunciar esa palabra a nuestros esposos o a nuestras esposas, porque estamos invitando al enemigo a que venga y destruya lo que la palabra dice que es un pacto, que nada lo debe romper, porque lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Dice Malaquías 2, 14, 16, y todavía preguntan por qué, pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo Dios un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. El hombre que aborrece y repudia a su esposa, dice el Señor Dios de Israel, cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor de los ejércitos. Así que cuídense en su espíritu y no sean infieles. Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece que para nosotros, ante cualquier pleito, el divorcio sea la alternativa, el divorcio sea la respuesta, el divorcio sea la solución. Dios aborrece eso. ¿Por qué? Porque tenemos que entender la responsabilidad tan grande que nosotros tenemos como matrimonio, de que estamos simbolizando la unión de Cristo con la iglesia. Lo veíamos la semana pasada en Efesios, decía Pablo, y este es el misterio, ¿verdad? Estamos nosotros como pacto matrimonial simbolizando la unión de Cristo con la iglesia, que es algo sagrado, que es algo que no se disuelve.
como para que nosotros ante cualquier situación estemos pensando en romper con ese pacto que un día hicimos y que dice Malaquías. Yo estaba ahí por testigo, dice el Señor, ¿verdad? Dice, yo actué como testigo entre tú y la esposa de tu juventud. Dice el Señor, yo estaba ahí. Yo fui el testigo de tu boda. Yo estaba ahí. Ujú. La siguiente. Entonces el Señor Jesús mismo en Mateo 19 amplía esta enseñanza y dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, ¿por qué dijo Jesús por la dureza del corazón? A ver, quiero escucharlos. ¿Somos nosotros los seres humanos de corazón duro? ¿Somos de corazón duro, amados hermanos? ¿Mintió el Señor? Fíjense que otras versiones, yo estuve viendo, y otras versiones dicen por la terquedad del corazón, por la terquedad de ustedes. ¿Quién es una persona terca? ¿Quién es una persona terca? Una persona que no entiende, ¿verdad? Una persona que no entiende. Sucede, amados hermanos, que cuando los esposos tienen una diferencia, a veces parece un ring de boxeo, ¿no? A ver quién pega más duro, ¿no? Díganme si no es así. Yo sé que todos lo hemos vivido. Y cuando estás tan enojado, no entiendes, ¿verdad? Y si la persona te dice una cosa, pan, se la devuelves peor. Y si te saca un defecto, tú le sacas 5 para que se aquiete. Así somos. Y entonces somos nosotros tercos, somos nosotros duros. Hasta el día de hoy, en mi existencia, no he escuchado la primera persona que se haya divorciado y tenga los pantalones de decir, yo tuve la culpa. No he conocido al primero que tenga los pantalones de decir, yo tuve la culpa. O yo también le aboné para que eso sucediera. ¿Por qué? Por la dureza de nuestro corazón. ¿Qué decimos? Ay, no, es que, no, pastora, es que si usted hubiera conocido a ese hombre, era así, asao, A, B, C, D, E, ¿no? No, pastora, si usted hubiera conocido a esa mujer, no, hombre, era una anaconda, era un alacrán, era una serpiente en vida, ¿no? Lo peor. Pero ¿quién tiene los pantalones de reconocer
este fue un asunto de dos y yo también contribuí para que eso pasara. ¿Quién tiene la valentía de decirlo? Porque esa es la dureza del corazón humano, que nunca acepta sus errores. Nunca acepta sus errores. Pero un matrimonio es un asunto de dos y aquí cada quien le puso su granito para que eso se acabara. Lo aceptemos o no, así fue. Para que un matrimonio termine tuvo que haber una ofensa. Y a veces el ofensor se arrepiente, pero la decisión está en manos de la víctima. Si perdona o abandona. La dureza del corazón. Muchas veces los matrimonios se acaban porque decidimos no perdonar. Porque dijimos, si me la hizo una, me la va a volver a hacer. Y nos predisponemos sin saber si realmente va a volver a pasar o no. Pero como mi orgullo, mi ego como ser humano, mi yo que está sentado en el trono, mi propio yo, no puedo permitir una ofensa tan grande. Entonces, esto se acaba, pero yo me quedo con mi dignidad. Eso es lo que sucede en la mayoría de los divorcios, amados hermanos. La falta de perdón. Porque a veces cuando analizamos, ni siquiera fue una falta tan grande que no se pudiera reconciliar o que no se pudiera restaurar. Conocí a una mujer que decía, si yo cuando me divorcié de mi esposo hubiera conocido la palabra de Dios, si yo hubiera sabido lo que decía la palabra de Dios, yo no hubiera tomado esa decisión, yo no le hubiera puesto mi matrimonio en charola de plata al diablo. Yo he conocido mujeres que me lo han dicho. Si yo hubiera conocido, si alguien me hubiera hablado de la palabra del Señor, yo no le hubiera puesto mi matrimonio al diablo en charola de plata. Pero ¿qué sucede cuando hay una ofensa? Pues ¿qué hacemos, verdad? Por ejemplo, si es una mujer, pues va con la mamá, va con la amiga, va con la prima, va con la hermana. Y el primer consejo que nos dan, ay, no, déjalo. La mayoría de las personas, ese es el consejo que te dan. Déjalo, divórciate, no vale la pena. Ay, tuviste un problema con tu esposa. Ay, mijito, vente a dormir acá, porque ¿para qué te soportas a esa arpía? Vente a dormir acá, mijito. ¿Tú qué necesidad tienes? Y desafortunadamente muchos matrimonios disueltos por una suegra metiche y que aparte da malos consejos, que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Perdónenme, pero es la realidad. Muchos matrimonios se acaban porque no hay un consejo sabio de una madre, de un padre que le diga al hijo, vaya y restaure su matrimonio, porque esa es la voluntad del Señor. Si no, no, pues yo desde un comienzo, mijito, te dije que esa no era la mujer para ti, yo te lo dije. Ahí está. Y sienten que es una gran victoria que el hijo destruya su matrimonio. Es la realidad. Y entonces, porque generalmente cuando el hombre o la mujer dejan al esposo o la esposa, ¿a dónde regresan? Al hogar de papá y mamá. Y papá y mamá le abren las puertas. Pero en mi experiencia personal aprendí que si no hubiera sido por eso, quién sabe qué sería de mi matrimonio hoy en día. Si no hubiera sido por el consejo sabio de mi madre en ese momento de cerrarme las puertas de su casa.
Actualmente la gente está así como en los tiempos de Jesús. Buscan cualquier excusa para divorciarse. Y dentro de las excusas más comunes, se acabó el amor. No, es que tenemos incompatibilidad de caracteres, dicen. Es que se enfermó. ¿Cuántos testimonios he visto yo de pacientes con cáncer o que tienen un accidente o X situación y por esa situación los esposos se divorcian? O al revés. No, pues es que yo no estoy para cuidar enfermos. No, es que yo no estoy para cuidar lisiados. Ah, pero es que se te olvidó que el día que tú estabas en el altar prometiste estar con esa persona en la salud y en la enfermedad. Entonces tú ese pacto lo hiciste hipócritamente porque nada más esperaste que se enfermara para dejarlo o para dejarla. ¿Por qué? Porque no honramos delante de quien hicimos el pacto, porque es que no es tanto la persona con la que hiciste el pacto, sino delante de quién lo hiciste, que es nada más y nada menos que el Señor. No es que se quedó sin trabajo un mes y no, yo no tengo mi vida, me tiene que dar mi vida de reina, entonces yo no puedo esperar que se vaya, ¿no? ¿Por qué se engordó? ¿Por qué se adelgazó? ¿Por qué X? ¿Por qué Y? Por situaciones tan triviales, la gente hoy en día toma la decisión de divorciarse por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Jesús protege el pacto matrimonial cuyo testigo es Dios mismo. Y lo dice en Malaquías, yo fui testigo cuando tú hiciste tu pacto. Lo dice el Señor, yo fui el testigo cuando tú hiciste pacto con la mujer de tu juventud. Y entonces Jesús establece límites de todo argumento contrario establecido por Dios. Entonces llega el punto donde nosotros necesitamos considerar si realmente el divorcio es la respuesta, si realmente el divorcio es la alternativa. Porque, amados hermanos, todos los matrimonios tienen conflictos. ¿Quién tiene un matrimonio perfecto aquí? Alza la mano. Cero discusiones, todo felicidad, armonía, paz. Casi están en una nube. A ver, alcen la mano, hermanos, no los veo. ¿Quién tiene el matrimonio perfecto que puede decir, uy, no, pues... No, amados hermanos, todos los matrimonios tienen conflictos. Y eso es algo completamente normal dentro de la convivencia diaria, que tengamos conflictos, que tengamos diferencias, que no estemos de acuerdo en algunas cosas. Eso es algo completamente normal. Pero nosotros tenemos que valorar en el momento en que estamos considerando el divorcio como una alternativa, tenemos que considerar el camino que recorrimos con esa persona. Necesitamos traer a nuestra memoria el camino recorrido con esa persona. Necesitamos evaluarnos, autoevaluarnos. Necesitamos valorar lo que hemos construido juntos, necesitamos valorar la estabilidad de nuestros hijos, necesitamos poner muchas cosas sobre la mesa antes de tomar esa decisión tan drástica. ¿Será el divorcio una alternativa? Tenemos que considerar, hermanos, si podemos darnos una nueva oportunidad antes de tomar esa decisión. Porque a veces, a lo mejor usted dice, pues se acabó el amor, pero pues puede ser que su corazón ya anda latiendo por otro lado, que no es en su casa. No es de que se haya acabado el amor, sino que ya su corazón empezó a latir por otro o por otra. Entonces es el momento de recapacitar y retornar nuestro corazón a casa. Todos los matrimonios tienen conflictos,
pero eso no quiere decir que se haya acabado el amor. Todas las relaciones tienen altas y tienen bajas. Nadie puede decir, no, es que desde que yo me casé todo ha sido felicidad. No, hermanos, hay situaciones difíciles, pero el amor es una decisión, más que una emoción. El amor es una decisión, y una decisión que se toma todos los días. Es un ejercicio de nuestra voluntad, donde yo me comprometo a amarte, respetarte, estar contigo en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en lo bueno, en lo malo. Es un compromiso. Cuando nos casamos y vamos al altar, no decimos, bueno, yo voy a estar contigo hasta que se me acabe el amor. Fecha de caducidad, 5 años. ¿Decimos eso? Yo voy a estar contigo hasta que se me agote el amor. Y la fecha de caducidad de mi amor son 15 años, no más. ¿Decimos eso? No decimos eso, ¿verdad? No decimos eso. Decimos, yo voy a estar contigo en todo y hasta que la muerte nos separe. Entonces, si una persona casada, hombre o mujer, anda pensando por ahí en otra persona, está sintiendo atracción por otra persona, como les decía el miércoles pasado, corte de raíz con eso. Ese fue el consejo del Señor contra el adulterio, ¿verdad? Si tu ojo te es ocasión de caer, mejor sácatelo, sácatelo. Y veíamos, ¿verdad? ¿Qué quiso decir el Señor con eso? Corte de raíz con esa relación, corte de raíz con esa atracción, corte de raíz con ese contacto, con esa persona. Si esa persona ya está haciendo que usted ande pensando cosas que no son, porque usted es un hombre casado, porque usted es una mujer casada, ¿no? O al revés, ¿verdad? Si usted es soltera, viuda, separada, lo que sea, y está empezando a sentir cosas por un hombre que es casado, o usted es un hombre soltero y siente cosas por una mujer que es casada, corte de raíz, porque está pecando, está adulterando en su corazón, y eso no le agrada al Señor. Eso solamente es una fantasía. Usted tiene su esposo, tiene su esposa. Y valore todo lo vivido junto a esa persona con quien usted decidió un día hacer un pacto delante de Dios. Hay conflictos en los matrimonios que se pueden solucionar. Una de las preguntas que nosotros tenemos que hacernos antes de tomar esa decisión es si usted y su cónyuge se comunican de una manera respetuosa y afirmativa. Hay matrimonios que tienen problemas de comunicación, que no se hablan, sino que se gritan. Hay matrimonios que no se pueden sentar a hablar porque no llegan a un acuerdo. Porque él se para en su punto, ella se para en su punto, y entonces no llegan a ningún acuerdo. O peor, ¿no? Hay matrimonios que ni siquiera se comunican. Que está viendo algo que no le agrada de su pareja, o usted está viendo algo que no le agrada de su esposo, de su esposa, y se calla y no lo dice. Y la comunicación es un factor fundamental para que un matrimonio funcione. La comunicación es un componente fundamental para que un matrimonio funcione. Un matrimonio que no tiene comunicación, tarde o temprano emocionalmente se va a desconectar, porque no hay comunicación. Tarde o temprano van a primar más los sentimientos negativos o los aspectos negativos que las cosas positivas. Hay personas que hablan más con la amiga, con la mamá, con la prima, con la hermana,
que con su esposo, que con su esposa. No es eso no está bien, hermanos. Tiene que haber comunicación dentro de los hogares, dentro de los matrimonios. El casado, ¿qué dice el dicho? Casa quiere. Error número 1, irse a vivir con uno de los padres. Porque al usted estar viviendo con uno de los padres, en casa del papá o en casa de la mamá, les está dando el derecho legal para que se metan, para que opinen. Es la realidad, porque va a decir, están en mi casa. Usted les está dando el derecho legal para que se metan y para que opinen. No quiere decir de que usted no reciba un consejo. Sí lo puede recibir, pero ¿sabe? Hay una situación que siempre sale a flote en las consejerías matrimoniales, y es que, por ejemplo, el esposo tiene un conflicto con la esposa y va y en lugar de platicar primero con su esposo, con su esposa, viene y se lo cuenta a la mamá, viene y se lo cuenta a la suegra. Entonces cuando viniste a ver ya se metió la mamá, la suegra, el cuñado, la cuñada y hasta el vecino, ¿no? Y la pareja es la última en comunicarse. Y cuando uno se casa, uno tiene que poner límites. Es una relación de dos, con mucha pena, pero ese es el orden de Dios. Es una relación de dos. Ping pong, no ping pong pan. Ping pong. Es una relación de dos. Sí hay que pedir un consejo, pero no le va a contar todo ni a su mamá, ni a su suegra, ni a su amiga, ni a su primo, ni a su prima, aunque a usted no le parezca. Eso es lo que la Biblia enseña. Porque ese hombre y esa mujer son una sola carne. Y ya tomarán sus decisiones y harán su vida. Les vaya bien, les vaya mal, es su vida. Entonces, cuando hay problemas de comunicación, hay que buscar ayuda y hay que aprender cómo volverse el uno hacia el otro y empatizar y comprender los sentimientos y las necesidades del otro. Otra situación, usted trata de resolver cada conflicto en su matrimonio. Hay situaciones, hermanos, que no van a cambiar. Suena feo, pero hay situaciones que no van a cambiar, ¿verdad? No podemos solucionar todo. No podemos cambiar a la otra persona. Miren, la otra persona trae una cultura, trae un contexto, trae una historia. Yo no lo voy a cambiar a mi modo, a mi forma, porque eso para mí es un conflicto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprender a vivir con esos pequeños conflictos. Imagínense, yo por ejemplo que no como nada de chile, y mi esposo que le gusta todo bien picoso. ¿Y qué tal que nos anduviéramos peleando por eso? Pues ya nos hubiéramos divorciado por el chile, ¿verdad? No, pues tenemos que amoldarnos. Tenemos que adaptarnos el uno al otro. El matrimonio no se trata de que los dos sean iguales, piensen iguales, actúen igual. De eso no se trata el matrimonio. El matrimonio se trata de que en nuestras diferencias, ¿sí?, busquemos un propósito en común. Porque iguales no vamos a ser nunca. Entonces hay situaciones que no las vamos a poder cambiar. Hay situaciones donde alguno de los dos tiene que ceder. Escuchaba a un pastor que daba un testimonio y decía, bueno, mi esposa es una persona muy nerviosa. Entonces siempre que yo voy en el carro, mi esposa va, cuidado, es el perro, es el gato, es el niño. O sea, hay mujeres que vamos así, ¿verdad? Yo soy una de esas, ¿verdad? Que el esposo va a dejar, cuidado, mira,
bájale la velocidad, ¿no? Y vamos así, somos personas nerviosas, ¿no? Y entonces si cada vez, en 20 años, que ya para la gloria de Dios, el sábado cumplo 20 años de casada. Imagínense si en 20 años todavía estuviéramos, porque al comienzo mi esposo iba en el carro y, ¡ay, me pone nervioso! ¡Ay, pero deja la gritadera! ¡Ay, pero! Y eran pleitos, ¿verdad? Porque yo era nerviosa y pues no lo dejaba manejar tranquilo, ¿no? Y si en 20 años todavía estuviéramos peleándonos por lo mismo, imagínense, ya nos hubiéramos divorciado. Solución, alguno de los dos tiene que ceder. ¿Qué hago? Cuando voy en el carro, me pongo a ver mis libros, trato de no ir pensando en que si se atravesó el gato, el perro o la de la venta, porque si no, pues va a ser un pleito. Alguien tiene que ceder, alguien tiene que buscar una solución, porque si no va a ser una historia de nunca acabar. Porque yo no voy a dejar de ser nerviosa, ¿verdad? Nada más porque él diga. Eso es así. Hay cosas que no podemos cambiar. ¿Usted cree que su matrimonio ya es todo lo que puede llegar a ser o solo está cansado de intentarlo? No lucha en sus fuerzas, busque la ayuda de Dios, busque la ayuda de otros. Y si es necesario, también busque la ayuda de un profesional. Ese es el problema de muchos matrimonios, que no buscan ayuda, que ya según su percepción, su pensamiento y su idea, dicen, pues esto ya se acabó, esto no tiene solución, pero nunca buscaron una consejería, nunca fueron a una terapia, nunca buscaron a alguien, ¿verdad? Ni siquiera se arrodillaron a orar para pronto, para pedirle a Dios que interviniera por ese matrimonio. Todo eso tenemos que preguntarnos. Y seguramente algo de esto nos falta por hacer. ¿Qué otra pregunta nos tenemos que hacer? ¿Cómo ha contribuido usted al problema y a la solución? ¿Sí está pasando las diapositivas, hijo? Muchas parejas caen en el juego de la culpa señalando a su cónyuge en lugar de hacer una introspección honesta. Dice el Señor, es más fácil ver la paja del ojo ajeno que la viga de mi propio ojo. Entonces, cuando estamos en el matrimonio, ¿verdad? A lo mejor, si me dice, tienes una cana, pero a ti se te cae el pelo. Tú estás peor, ¿no? Es nuestra reacción, ver la paja del otro ajeno en lugar de vernos la viga que tenemos nosotros. Es la reacción natural del ser humano, pero no podemos caer en ese error en nuestros matrimonios, porque si no toda la vida vamos a estar buscando un culpable en lugar de ver en qué he fallado yo o qué puedo mejorar yo. Tuve un pastor que me enseñó, si tú cambias, todo tu alrededor va a cambiar. No esperes a que el otro cambie, cambia tú. Y te aseguro que el día que tú cambies, todo lo que te rodea va a cambiar. Porque nos pasa como la historia del hombre que le olía feo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La historia que les conté en el discipulado de liderazgo. El hombre que tenía el olorcito a feo en la nariz, ¿no? Y decía, es que huele a feo, y huele a feo, y huele a feo, y no, pues esa mujer huele feo, y ese carro huele feo, y esa casa huele feo, y resulta que el que tenía el olor feo en la nariz era él. Así somos nosotros. Pero el día que nosotros cambiemos, todo lo demás va a cambiar. Hay personas que todo les molesta, que nada les parece, que su vida es una amargura y una queja constante. Parece que no ven nada bueno en el otro. Y entonces ese tipo de actitudes son las que dañan los matrimonios. El no poder nosotros tener la humildad de decirle a nuestro esposo, de decirle a nuestra esposa, perdóname porque estoy mal en esto, la verdad es que estoy mal en esto. Tengo que cambiar esto.
Pero siempre en la relación matrimonial yo soy perfecto y el equivocado es el otro. Siempre, 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 ¿no? El día que conozca a la primera persona que se haya divorciado y que me diga yo tuve la culpa, no hombre, ese día no sé qué va a pasar. Otra pregunta que tenemos que hacernos es si los problemas extramatrimoniales están causando infelicidad en nuestros matrimonios. Y este también es otro punto importante. Hay problemas de salud que afectan nuestra relación matrimonial. Hay problemas de salud mental, hay problemas de salud físico, hay estrés crónico, hay trabajo excesivo, hay problemas para dormir y todo eso afecta la relación matrimonial. Por ponerles un ejemplo sencillo, todos vamos a llegar a una etapa de menopausia, ¿verdad? En las mujeres y andropausia en los hombres. ¿Qué sucede en la etapa de la menopausia? Disminuyen todas las hormonas y las mujeres se ponen irritables y las mujeres no quieren tener intimidad sexual. ¿Por qué? Pues ahí les va. Porque lastima, porque ya no producen, ya no lubrican, porque no hay estrógenos. Pero ¿qué hace la mujer en lugar de buscar ayuda porque le da pena ir y preguntarle al médico? Entonces se le niega a su esposo y no quiere, y le duele la cabeza, y le duele la pestaña, y le duele el ojo, y le duele el pie, y todos los días se le niega a su esposo. Y eso va acabando con el matrimonio. Pero no, ni siquiera en un conflicto del matrimonio, ni siquiera en un conflicto con la persona, era un problema de salud que tenía solución. Eso por darles un solo ejemplo, pero les puedo dar N cantidad de ejemplos. Hombres con diabetes, hombres con disfunción eréctil, mujeres con depresión, mujeres con ansiedad. Todo eso son enfermedades que van dañando la relación matrimonial. El estrés, el insomnio, todo eso daña la relación matrimonial y nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos y tenemos que buscar ayuda si tenemos un problema, problemas de tiroides, todo eso, hermanos. Pero en vez de buscar ayuda, mejor, ay no, ya me cansé. Y he conocido más de una en la menopausia que ya se quieren divorciar porque ya no soportan nada. Pero hay que buscar ayuda. Hay que ir al ginecólogo. No sé por qué los seres humanos se resisten a veces a cuidar tanto su salud. Debería ser en lo que más invertimos, pero es en lo que menos invertimos. Porque sin salud no somos nada. ¿Sabe usted lo que hace que un matrimonio sea saludable? Un matrimonio saludable es aquel donde el esposo y la esposa son aliados, dos personas trabajando por una meta en común. Si usted y su cónyuge se preguntan constantemente si el divorcio es la respuesta correcta, se vuelve esencial dejar de verse mutuamente como el enemigo y comenzar a verse como aliados. Cuando el Señor dijo en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Esa palabra, ayuda, no quiere decir de que la mujer va a ser igual que el hombre. Esa palabra ayuda tiene tanta trascendencia en el original. Es que lo que a usted le falta, ella lo va a tener. Si a usted le falta firmeza, Dios le va a dar a una esposa firme para que usted no claudique. Ambos se complementan. Pero si usted está esperando una persona que piense igual que usted, que actúe igual que usted, que haga igual que usted, entonces ese matrimonio va a fracasar. Porque el Señor no junta a dos personas iguales. El Señor une a dos personas diferentes que unidas, ¿sí?, van a formar un equipo que va a luchar por un propósito en común. ¿Usted y su esposo asisten juntos a la iglesia regularmente?
La fe en Dios es un protector para el matrimonio y para muchas cosas, ¿eh? Hay estudios científicos que han demostrado que los matrimonios que se congregan juntos, que buscan a Dios juntos, tienen un bajo riesgo de divorcio. Porque son matrimonios que buscan agradar al Señor, que buscan cumplir el propósito del Señor. Hay un refrán por ahí que dice que la familia que ora unida permanece unida, ¿verdad? Y es real, hay estudios que han demostrado esto. No es mentira. Otra pregunta que tenemos que hacernos es, ¿usted entiende el impacto que el divorcio tendrá sobre sus hijos? Somos a veces tan egoístas que nos queremos divorciar de cualquier cosa y en los últimos que pensamos es en los hijos. El divorcio golpea como un tornado y deja un camino de devastación y de dolor. Entre las víctimas hay niños inocentes que deben lidiar con la destrucción durante años. El divorcio deja cicatrices emocionales, psicológicas y espirituales de por vida. Entendemos por completo esto y asumimos delante de Dios la responsabilidad por el daño duradero que le vamos a causar a nuestros hijos al tomar la decisión de un divorcio. Yo creo que lo voy a dejar ahí porque todavía me falta y no quiero andar corriendo. Vamos a suspender ahí. Pero el matrimonio no es un juego. Eso es lo que el enemigo le ha hecho creer a usted, que el matrimonio es cualquier cosa, que la gente se casa para que al menor conflicto y a la menor oportunidad se divorcien. Esos son pensamientos satánicos. El matrimonio es para toda la vida. El matrimonio es un pacto sagrado delante de Dios. El matrimonio no es cualquier cosa. Quitémonos eso de nuestra mente. Protejamos nuestros matrimonios a la luz de lo que dicen las escrituras, amados hermanos. Y guardemos ese pacto que un día hicimos delante del Señor.